Egeo, día 20 del mes 12, año 1414. No sé quién sos ni en qué mundo vivís, pero si tenés este manuscrito es porque alguno de nosotros tres, Mayra, Mendo o yo, logró sobrevivir. Viajamos de noche para no ser descubiertos y nos escondimos cuando amaneció. Durante la madrugada intentaremos tomarlos por sorpresa. Eso es todo lo que podemos hacer. Le confesé a Mayra que ella tenía razón. Soy un niñito llorón y cobarde. Le dije que no puedo compararme ni con ella ni con Mendo, pero Mayra, que tiene una respuesta para todo, tanto cuando quiere sacudirte un poco como cuando te da para adelante, me respondió: si no tuvieses miedo de enfrentarte a él, serías un loco. No te lo he dicho antes, y ni sueñes con que te lo vuelva a decir. Aunque se te escapen lágrimas, tu corazón es el más valiente que conozco. Espero que no se equivoque. No quiero fallarle ni a ella ni a todos los que confían en mí. Ahora, Mayra y Mendo están durmiendo. Yo quise hacer la primera guardia. Igual no hay chance de que duerma ni un poquito. Mi cabeza da vueltas como esos tornados gigantes que arrasan con todo. Es que me pasaron tantas cosas en este tiempo que no podría haberlas imaginado ni en el sueño más genial, ni en la peor pesadilla. Además, quiero terminar de escribir antes de que nos vayamos y dejar este cuaderno escondido aquí. Les pediré a Mayra y Mendo que me prometan que si ellos sobreviven y yo no, volverán a buscarlo para que se sepa nuestra historia. Solo conociendo lo que acabamos de descubrir, podrá haber una esperanza de continuar la lucha en caso de que hoy fracasemos. Soy Macías Lubkov, hijo de Gadea, y hasta hace muy poco tiempo era solo un adolescente más que vivía en un pueblo pequeño a orillas de un gran río llamado Uruguay. Hemos terminado de la lectura de Macías Lubkov y la magia infinita y vamos a conversar con el docente y escritor Jaime Cancelabossi, autor de este libro. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Un gusto estar contigo y con todos los que están mirando. Estamos en las dos márgenes del Río de la Plata, uno en Argentina, el otro en Uruguay, por eso tenemos este contacto a distancia, pero voy a empezar preguntándote, voy a hacer paquete de preguntas, ¿no? No te voy a hacer una pregunta sola. Por un lado, ¿cómo llegaste a la escritura? Si por un lado la escritura llegó a vos, vos llegaste a la escritura, ¿te cayó la escritura o vos le caíste a la escritura? Bueno, esto surgió como una necesidad en un momento, en la adolescencia, por ahí en esa época, me puse a garabatear, me cayó, le caí, nos caímos mutuamente, no sé, porque es un proceso de transformación, el escribir es un momento para encontrarse con uno y y para encontrarse con el mundo también, cuando estás escribiendo ahí, estás pensando un poco quién sos y a dónde vas y por qué estás y todas esas preguntas que te surgen. Y bueno, y así empecé, ya te digo, como una necesidad en esa época, primero con pensamientos, después con relatos cortos, algunos cuentos. Y después, bueno, después la vida me llevó por otros caminos porque nos pasa a todos que tenés que empezar a trabajar, que aparecen las obligaciones y bueno, y ahí ya lo que escribí, lo que pasé a escribir eran manuales técnicos de uso de computadoras. Así que me fui por otro camino y todo eso quedó archivado en cajones, en lo profundo de cajones electrónicos durante muchos años. Eh, Así fue el inicio de la historia. yo calculo que debe ser muy difícil trabajar con, por un lado, la creación artística, en realidad, como cualquier creación artística, y trabajar con la tecnología, como ya
Bueno, ya sabemos que trabajás con la informática, con números. ¿Cómo una persona, y bueno, eso un poco vos lo aclaraste, que trabaja con la información moderna, me voy a expresar de esa manera, lo reúne al trabajo artístico, al trabajo creativo, a la palabra, al trabajo con la palabra y sobre todo después con la novela, ¿no? Que la novela es un laburo importante, un laburo arduo, ¿no? Bien, bueno, mira, hay una conexión con la escritura en general, pero particularmente con esta novela que nos convoca hoy, La magia infinita. Yo creo que el conocimiento es magia, vivir, existir, la existencia es mágico. Y hacer este movimiento, lo que estamos haciendo, lo que nosotros hacemos cotidianamente, implica un montón de cosas que en verdad ni siquiera estamos comprendiendo. Entonces, em, durante esos años, el conocimiento de la informática y los otros conocimientos y las clases y la vida para mí en sí, constituye eso, un evento mágico de por sí. Y eso es un poco lo que después me lleva a la historia de la magia infinita. Es decir, bueno, todos somos seres mágicos en cierto momento, de cierto modo. Y bueno, creo que por ahí estuvo la conexión. Nunca dejé en todos esos años, si bien dejé de escribir, nunca dejé de pensar en ese tipo de conceptos y, y de que cada cosa que estaba viviendo de por sí era una historia y era una historia mágica. Claro, claro. La novela Macías Lukov, en realidad, el título de La magia infinita te marca, marca el personaje, ¿no? ¿Verdad? Vamos a contarle un poquito a la gente de qué trata Macías Lukov y La magia infinita, sin adelantarnos en la acción misma de la novela, sin adelantar acontecimientos y sin adelantar hechos. Macías Lukov es un niño, un adolescente, un joven que se da cuenta de algo, se da cuenta de algo, vive en un lugar del interior de la República Oriental del Uruguay, tiene su familia, de la cual conoce parte de su historia, y a partir de su abuelo, depositario de toda esa tradición, el abuelo es el que para mí, ¿no verdad? Es el que le está brindando, le está traspasando como su propia tradición y lo hace viajar, lo hace trasladarse, lo hace cambiar de mundo. No quiero meterme en el detalle mismo de cómo lo hace, sino pasa algo ahí que se da cuenta en donde lo hace cambiar de mundo. Cambia de mundo, se adelanta y se va y tiene un proceso de transformación. Yo aquí estoy dando ya una interpretación, me parece a mí, de lo que le sucede a Macías en el tiempo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo vos te metiste en ese proceso de transformación? Es decir, es un proceso que vos ves, que vos mismo construiste en el personaje, lo viste en el personaje, viste la historia como un gran proceso de transformación o simplemente se fue dando así, o fue pensado ese proceso de transformación. Bueno, es una interesante pregunta esta. Tiene que ver con la construcción, por un lado tiene que ver con la construcción del personaje, con la historia que lo rodea y con el fin de esta historia. Se juntan los tres aspectos. Em, Primero porque esta novela la escribí con la intención de compartirla con mi hijo, niño en aquel momento,
porque nosotros teníamos una dinámica de lectura compartida en las noches y bueno, a la medida que él fue creciendo empezamos a leer cosas más extensas, más importantes, y terminamos leyendo novelas y particularmente novelas de fantasía. Y en determinado momento me dije, ¿por qué no leer una historia que sea nuestra? Y ahí, cuando surge esto, es que me embarco en escribir una novela, algo que jamás había pensado hacer en mi vida. Para mí, escribir una novela era como un viaje medio imposible. Como mucho un cuento, si una novela te implica millones de cosas a tener en cuenta que me parecía que no era viable. Pero sin embargo, esa motivación me llevó a eso, decir, bueno, quiero escribir una historia nuestra. Y una historia nuestra, y esto enganchando con lo primero que te decía, ¿por qué escribo yo? Es también contarle mi visión del mundo, convertir eso en una historia fantasía, en una historia entretenida también, pero que atrás hubiera hilos invisibles que en realidad estuviesen contándole a él quién soy yo, cómo veo el mundo. Y bueno, y ahí aparece la necesidad de generar el personaje, el protagonista en este caso, y de construir a ese personaje también con con una historia sólida. La historia de un personaje no es solo el personaje en sí, sino que es todo lo que es ese personaje en cuanto a quién es su familia, cuáles son sus raíces, ¿no? Todo esto que está de moda hablar hoy de la ancestralidad, pero que tiene en realidad también mucho peso, porque nuestra historia no somos solo nosotros, no empezamos hoy, no empezamos cuando nacemos, empezamos antes. Todo lo cultural pesa, todo el entorno social pesa, ¿no? Todas las circunstancias que envuelven nuestra vida pesan y nos construyen. Y en ese sentido, para tener un personaje sólido, busqué inspirarme en algo. Y ahí aparece el pueblo de San Javier, en Uruguay, en las orillas del río Uruguay, en el límite con Argentina, que es una colonia rusa, que había entrado en mi vida por casualidad. Este, la conocí en muchos años antes, pero que tiene una historia muy fuerte por detrás, una historia eh, política, una historia de que, bueno, cómo llegó una comunidad rusa a instalarse a- a Uruguay, perseguida por el zar en Rusia, cruzando todo el océano, bueno, y llegar acá e instalarse. Y todo lo que ocurrió acá, y después perseguidos acá también por la dictadura, por su origen ruso. Y bueno, y ahí entonces eh, surge el lugar y Macías es alguien inventado, un adolescente, tiene como particularidad que lo hago coincidir en su cumpleaños, por ejemplo, en la edad por la fecha de nacimiento con la de mi hijo, eso es una particularidad, un guiño entre nosotros simplemente, pero tiene atrás toda esa comunidad y y le pongo también determinados condimentos que tienen que ver con temas sociales actuales. Es alguien que sufre cierto bullying, por ejemplo, porque Claro. es distinto, porque él es supuestamente un descendiente de rusos, tiene un apellido Glukov, que es un apellido eh, eh, no solo ruso, sino que es el apellido del fundador de esa comunidad de San Javier, y sin embargo, sus rasgos no son rusos, tiene piel cobriza, tiene determinadas características físicas que no tienen nada que ver con ese origen ruso, y eso le hace a él cuestionarse, bueno, también no encajo acá, ¿por qué no encajo? Y quiere saber por qué es así su apariencia, por qué hay muchas historias en su vida que no cierran, que no encajan de ningún modo, como la muerte de sus padres, por ejemplo, y que cada vez que le pregunta a sus abuelos sobre eso, las respuestas a su abuelo, en realidad, porque su Claro. abuela está enferma, está postrada,
y cada vez que le pregunta a su abuelo, el abuelo le responde cosas distintas cada vez, cosas muy raras, hace cosas muy extrañas que él no entiende, y eso lo pone en una situación más difícil y lo expone mayormente al bullying ante sus compañeros. Entonces, todas esas preguntas de la adolescencia y todo ese querer pertenecer y no terminar de encajar, aparece en el personaje como punto de partida de una historia que es, sí, justamente, como vos decías, una transformación, un crecimiento. Él va a ir encontrando determinados aspectos. Y eso lo va a encontrar cuando descubra quién es en verdad. Sí tiene sus raíces rusas, pero no solo rusas, él lo va a descubrir y cuando empiece a encontrar esa historia, se va a tener que enfrentar a su verdadero yo y se va a tener que enfrentar sobre todo a todo lo que lleva en la mochila, literalmente y figurativamente, porque Todo él va el a peso viajar que trae, ¿no? como todo ese peso. Él va a viajar, como vos decías, a otro mundo con una mochila, solo con una mochila, con las cosas que lleva en la mochila, entre ellas su celular, la tecnología, que lo va a posicionar como un ser mágico. Eso une con lo que hablábamos antes de cómo la ciencia puede ser magia, ¿no? Ah, Y, y en esa mochila también hay cosas figurativas. Ese apellido Lukov que yo te decía es un apellido con claros y oscuros. Es el fundador, es quien sacó a la gente, a su comunidad de la persecución en Rusia, la trajo a una tierra prometida, a iniciar una nueva vida, pero también es una persona que tiene allí, o que su forma de actuar fue también muy criticada y discutida y genera determinados rechazos. O sea, tiene las dos partes. Y eso, ese apellido, yo no se lo puse para decir que él, que este Macías, sea un descendiente de ese Lukov, pero sí para que tenga un encuadre de que pueda ser reconocido como esa comunidad. Y los claros y oscuros no son los de él, son los de ese otro Lukov. Y lo que nosotros llevamos en nuestra mochila, también llevamos mucho peso de lo que ha sido nuestra historia en sí, nuestra historia familiar y la historia de nuestra comunidad. Los llevamos indudablemente y tenemos que enfrentarlo. Y este personaje en sí, que es el héroe, digamos, de la novela, también es un héroe con claros y oscuros, no es alguien perfecto. Y a eso es lo que va a tener que enfrentarse, a sí mismo y a toda su ancestralidad. yo creo que eso está muy bien en el modelo clásico de la novela de aventuras, con cierta intencionalidad, ¿no? ¿Verdad? Para mí es llegarle a un modelo de historia para un determinado público, pero esto es puede abarcar amplios lectores, ¿no? Porque no es algo, para mí no es algo que minimice al lector joven, que lo trate de, de- de enganchar de una manera y, no, y es para un lector adulto, un lector, porque también te lleva a otra lectura. Voy a ser claro. Hay, están las condiciones propias, tiene las condiciones propias de una novela de modelo de héroe, de camino del héroe, que la tienen casi todas en la historia de la literatura, ¿no? Pero eso se ve en los valores profundamente humanos que tiene el héroe. Es decir, el héroe no tiene que ser alguien superdotado, alguien que tenga superpoderes, sino que tiene que tener los errores y tiene que tener la imperfección del humano. Vos esa medida, y te voy a conjuntar varias cosas a la vez. Por un lado, las lecturas aquellas que hacías con tu hijo, qué lecturas aparecían ahí y si esas lecturas
con tu hijo, si te acordás, ¿no? ¿Verdad? Si, afectan, influencian en esta novela, si no tienen nada que ver. A muchos cuando lo lean les va a hacer acordar determinadas cosas. Ah, Jaime Cancela hizo tal cosa, se influenció en tal, 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 tal. Y yo creo que no. Yo creo que donde van a ir a buscar todo, voy a ser claro, Harry Potter, el problema de la magia, el problema de los brujos. No, yo creo que esto está muy lejos de eso. Yo creo que está del otro lado de eso. Harry Potter es otro tipo de personaje. Harry Potter no es un héroe, no está la heroicidad ahí. Hay un grupo, ahí hay un grupo de cosas elaboradas, reelaboradas. Te digo porque es lo primero, lo leyeron tres o cuatro personas allegadas, ¿no? Y te dicen, ah, Harry Potter, Dumbledore. No, yo eso no lo veo. A mí me hace acordar algo mucho más clásico de los británicos, ¿no? Sí, británicos, pero de la década del 40, de la década del 50, de la década del 30, ¿no? Es decir, un modelo de aventura mucho más simpático, mucho más, no oscuro. Acá no hay oscuridad, acá la oscuridad está del otro lado, ¿no? Entonces, decime vos, ¿qué influencia? Si todo esto ha recibido alguna influencia, si este rito de iniciación de Macías viene de otro lado, viene de una necesidad tuya, viene de estos problemas que vos mencionás de la ancestralidad. Bueno, mira, sí, sí, creo que como te dije, esto viene de de ese ritual de lectura y ahí indudablemente aparecen cosas. Yo creo que la influencia mayor me puede venir de las series de las sagas de Percy Jackson y Percy Jackson. de los hermanos Kane, de Rick Riordan, donde, bueno, ahí se junta la fantasía con la mitología, ¿no? Sí, claro, Que claro, con distintos tipos de mitología en cada uno de los casos. Quizá esa es la mayor influencia y hay algunos puntos que tienen en contacto y seguramente de una forma más consciente o inconsciente pudieron surgir desde allí. Incluso la narración, que es en primera persona, no es el caso de Harry Potter, en este caso sí. claro, claro, Eso coincide con con las novelas de Rick Riordan y el tipo de títulos de los capítulos también viene por ese lado. Fue algo que nos gustó mucho en su momento, claro. lo tomé de allí. Quizá incluso, no voy a adelantar tanto, pero el último capítulo de La magia infinita cambia la voz del narrador. Y lo pensé mucho mientras lo hacía, si me arriesgaba a ese cambio que era como un desafío. Y quizá me animé también un poco influido porque en en la novela de lo que tiene que ver con los hermanos Kane, también hay dos narradores y dije, bueno, quizá no queda tan mal y eso me animó por ahí a intentar ese cambio que no es igual, no tiene que ver lo mismo porque en el otro caso se alternan un capítulo y un capítulo, en este caso es por un motivo puntual que el último capítulo lo narra otra persona. Pero esa influencia, en definitiva, en cierta forma, está allí. Más allá de la influencia, la historia nace por otro camino, tampoco se conecta directamente, tampoco el estilo es idéntico, y además yo parto de la inexperiencia total al momento de escribir esto. Y sin embargo, lo que sí me sucede es que una vez que el personaje cobra forma y la historia conceptualmente cobra forma, mientras empiezo a escribir, hay cosas que van sucediendo y me llevan a mí directamente. No, hay cosas que no son planificadas y eso que yo planifico mucho porque es por deformación profesional, tengo planillas con todo, tengo este, líneas del tiempo, cálculos con fórmulas de Excel para calcular edades en cada punto, filtros, fichas,
todo tipo de control que te imagines e increíblemente hecho sobre base de planillas electrónicas fundamentalmente. O sea que ese control existe y esa planificación existe, pero los personajes en determinado momento empezaron a andar solo y me llevaron por caminos que yo no conocía. De hecho, hay un personaje bien importante que aparece al principio que se llama Usher. Y tengo una anécdota de que en determinado momento le digo a mi hijo, porque esto yo iba escribiendo capítulo a capítulo y lo iba compartiendo con él después que terminaba. Y le digo, ya sé quién es Usher. ¿Cómo que ya sabes quién es Usher? Si lo escribí, bueno, ¿cómo que no sabía? No, pero ahora sé quién es. ¿Ah? Y porque tiene un lazo familiar que yo en realidad no lo conocía antes. Yo lo había previsto como un personaje con ese mismo rol que iba a tener, pero sin ese lazo familiar que tenía. Y de repente la historia se me reveló sola y me di cuenta quién era. Y así va surgiendo un poco. Dentro de esos márgenes de la planificación, pero cuando los personajes logran realmente tener vida, te das cuenta, porque hacen cosas que vos no esperabas. Sí, me imagino. El, yo creo que también debe ser, además de complicado el trabajo de la novela, el trabajo del desarrollo de los personajes, debe ser también complicado la creación del mundo, ¿no? La creación de otro mundo, eh, cómo emparentás ese otro mundo. Decime, eso lleva mucho trabajo. em, no te voy a preguntar cuánto tiempo lleva, porque el proceso de creación va a variar, pero cómo, cómo, cómo la creación de un mundo se mete con los personajes o los personajes cómo se meten en ese mundo, cuánto trabajo lleva el armado de eso, cuánto trabajo no solamente de preparación, sino de relacionamiento entre eso lleva. Realmente lleva mucho trabajo en el sentido también de, de documentar cosas que no se Claro, contradigan, ¿no? O sea, para buscar que las cosas no se contradigan. claro. A mí me quita el sueño pensar en eso, en tener los cabos sueltos o puntos contradictorios. Entonces, por un lado, sí hay mucho registro de cosas para usarlas y para que cuando uno las reutiliza no tengan aspectos que contradigan a lo que se planteó antes. Pero por otro lado, es un campo fértil para la imaginación. Entonces, de repente, como te decía, lo cargué a Macías en su mochila con un montón de cosas de este mundo y ¡pum! Un empujón a un portal y está en otro mundo con esa mochila, pero con la libertad de estar en otro mundo. Y ahí eso también te abre, te, te- te abre un montón de posibilidades y sobre todo creo que libera la imaginación, potencia la imaginación allí. Entonces empezás a crear con otra libertad y empezás a estimular también esa creación. Y aprovechar eso para hablar de cosas de este mundo también está muy bueno, porque quizás te sacás los relatos, ¿no? Si vos vas a hablar en este mundo, tenés relatos preestablecidos que te van a estar influyendo. La historia ya narrada, digamos. Y del otro lado tenés una libertad diferente para referirte a lo mismo que tenés acá, pero sin estar encorsetado. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que eso es lo que alimenta la creación propiamente, ¿no? Vos te cortás eso, te cortás ese corset y ahí es donde van surgiendo las cosas. Es lo que vos decías con respecto a cómo aparecen los personajes. Vos podés tener un prearmado, pero después los personajes como que van apareciendo, ¿no? O va apareciendo esa relación. Totalmente. Y esa relación, además, va a ser fundamental en esta historia. Porque acá hay otra cosa que me parece, para mí fue muy importante hacer foco. Si bien Macías
empieza como un poco como el héroe tradicional, ese viaje del héroe, que yo Claro, no sabía lo que era cuando empecé a escribir y después me enteré porque alguien claro, me dijo, pero vos estás siguiendo el camino del héroe tal cual. Le digo, ah, sí, ¿qué es eso? Pero allí vamos a encontrar que los vínculos para Macías van a ser fundamentales. Los vínculos claro, con su ancestralidad, con su familia, pero claro, los vínculos, o sea, los vínculos que atraviesan tiempo y espacio, los actuales y los anteriores. Dentro de los actuales, él va a generar vínculos nuevos, va a encontrar la amistad por primera vez, porque claro, en su propio mundo no había encontrado ese tipo de afectos, va a ir por el lado de ese primer amor también, este, por lo menos en los inicios, digamos, y, y va a generar unos lazos que son los que le van a permitir después enfrentar en el duelo final al clásico claro. enemigo, pero no lo va a enfrentar solo. Y ahí, pues fíjate que yo no voy a decir cuál es el resultado, porque quizá el resultado incluso, ya les adelanto, puede sorprender un poco, puede no ser el esperado habitualmente en una novela. em, pero allí ese villano va a estar solo frente a un grupo, la individualidad frente a lo colectivo. Claro. Y creo que en el caso de Macías esto es fundamental. El triunfo no es un triunfo individual, sino que es un triunfo de lo colectivo. Ese es quizás uno de los mensajes importantes que yo quería darle a mi hijo, ¿no? Salir un poco de ese individualismo feroz que vivimos hoy por hoy. Sí, es que yo creo que ese mensaje está muy claro, ¿no? Es más, está el mensaje claro y está la idea, yo creo que la trae la novela muy claramente, que un héroe no está solo, un héroe no se provoca solo, sino que un héroe es producto de una comunidad. Un héroe es el resultado de una comunidad. Vamos a ir terminando, Jaime, vamos a poder hacer una segunda parte con seguridad para seguir hablando de esta novela y le vamos a agradecer fundamentalmente por haber traído, por haber hecho primero y después por habernos acompañado a Jaime Cancelabossi, escritor, docente uruguayo, autor de esta del comienzo, tal vez, no me voy a adelantar, pero del comienzo de una saga, ¿por qué no? Dedicada a Maciej Lukov y en este caso con el título La magia infinita. Jaime, te agradezco muchísimo tu participación y bueno, nos encontraremos en una próxima, ¿por qué no? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias de nuevo. Fue un placer y fue muy emotivo poder hablar de esto aquí. Y sí, bueno, espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Como dijiste, esto es el inicio de una saga. Ya estamos acercándonos a la Ya segunda estás parte, trabajando, ya estás trabajando. Muy ya bien, muy estamos bien, en muy bien. eso, así que, bueno, esperemos tener otros encuentros. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias, Jaime.